En el fichero del problema lo que tenemos que hacer es instanciar nuestro problema y pedirle después a nuestro planificador que nos lo resuelva. Aquí también tenemos 4 elementos que tenemos que definir. El primero simplemente es a qué dominio pertenece el problema, para hacer, digamos, la coincidencia con el fichero que nosotros le pongamos del dominio. ¿Qué objetos queremos definir? ¿Cuáles son las constantes que definen el problema? En este caso son constantes que después utilizaremos en la representación del problema. ¿Cuál es el estado inicial? Aquí pondremos predicados instanciados a constantes que definen las características que tenga el problema que queremos resolver. Y luego, ¿cuál es el objetivo? El predicado, predicados o fórmula que queremos que al final se cumpla una vez hayamos resuelto el problema de planificación. Esta sería la estructura que tiene un fichero de problema. Pues eso, igual que en el caso del fichero de dominio, tenemos un define que nos indica cuál es el problema que queremos resolver. En este caso, pues le daremos un nombre diferente para cada instancia que nosotros creemos. ¿Cuál es el dominio al que pertenece? Tampoco, digamos, importa mucho porque siempre le vamos a pasar, o deberíamos pasar siempre, un fichero de dominio que corresponde al problema que queremos resolver. El conjunto de objetos, aquí podemos también indicar a qué tipo pertenece cada uno de los objetos. Y luego, cuál es el estado inicial. En este caso tenemos un conjunto de predicados, relaciones, cada uno de ellos instanciado. Aquí no aparecen variables porque simplemente estamos resolviendo un problema concreto y por lo tanto todos los predicados tendrán que estar asociados a las constantes que les corresponden. Aquí simplemente describimos nuestro problema a partir de predicados, relaciones que hemos definido en el otro fichero. Y por último, un objetivo. Aquí el objetivo puede ser diferentes cosas, lo que va a ser es una fórmula que después nuestro planificador va a comprobar si se cumple o no se cumple en un estado específico. En este caso, por ejemplo, aquí hemos puesto una fórmula cuantificada en la que indicamos pues, que todos los predicados de cierto tipo tienen que aparecer, tiene que haber en nuestro estado predicados que tengan esa condición. Podemos poner simplemente predicados atómicos, ¿no? Pues tal predicado tiene que cumplirse, o una conjunción de predicados atómicos, o una fórmula específica que diga, pues tal predicado debe aparecer, o tiene que aparecer tal o tal o predicado, o no tiene que aparecer tal predicado. Aquí, digamos, podemos poner cualquier fórmula booleana que queramos, expresada con cuantificadores o sin cuantificadores. Un detalle que tenéis que también tener en cuenta es que si utilizar fórmulas cuantificadas, sobre todo existenciales, el coste de la planificación es bastante grande porque el número de posibles estados que tiene que comprobar para saber si se cumple el objetivo o no es muy grande. Por lo tanto, si podemos expresar nuestro objetivo sin utilizar fórmulas cuantificadas o sobre todo sin utilizar existenciales, es mejor que tener, por ejemplo, existenciales en la forma. Sobre todo intentar evitar existenciales porque es lo que hace más costosa la planificación y hace que explote combinatoriamente la fórmula que tiene que comprobar si hemos llegado al estado final o no. Lo que voy a comentar, ¿no? Si queremos ser eficientes, cuanto menos cuantificadores ponemos, también es importante el orden de las condiciones. Obviamente, cuanto más restrictiva sea la condición, si la ponemos primero, más fácil le va a ser al planificador de saber si se cumple o no se cumple esa condición, tanto en las condiciones de los operadores como en las condiciones de los objetivos. Si alguna condición es muy restrictiva, obviamente pues enseguida sabremos si ese operador se va a poder aplicar o no se va a poder aplicar. Y lo que os he comentado de las fórmulas existenciales o fórmulas con cuantificadores existenciales, porque lo que hacen es crear fórmulas que tienen muchas condiciones y por lo tanto le es más complejo al planificador cada iteración intentar saber si la fórmula que estamos poniendo como objetivo se cumple o no se cumple. Para resolver la parte de la práctica que necesita fluentes tendréis que añadir nuevos elementos al fichero del dominio. En este caso también tenéis que utilizar el metric fast forward para poder decirle al planificador que estáis utilizando fluentes. Tendréis que añadir en la parte que indica qué elementos del lenguaje queréis utilizar fluentes. Sí, al igual que ADL que habéis añadido, pues podéis poner a continuación fluentes. Los fluentes nos añaden ciertos elementos adicionales que podemos poner tanto en el fichero del dominio como en el fichero del problema. El primer elemento son las funciones. Las funciones, de hecho, son variables, son predicados a los que se puede asignar un valor numérico. Pueden ser átomos en los que efectivamente son variables, simplemente indicamos tal predicado puede tener un valor y ahí podremos añadirle un valor o quitarle un valor o darle un valor concreto. También podemos añadir
predicados que sean unarios o binarios. En este caso lo que hacemos es añadir a esa propiedad o a esa relación para cierta constante o para cierta combinación de constantes un valor numérico. Podemos tener, por ejemplo, un grafo donde tuviéramos un predicado que define los arcos y ese predicado tuviera, por ejemplo, fuera una función y tuviera asignado el coste que corresponderá al arco, por ejemplo, o simplemente pues tenemos que los predicados tienen una propiedad, con las constantes tienen una propiedad numérica y esa función nos indicaría cuál es el nombre que tiene esa propiedad y nosotros le daríamos un valor para cada constante que tuviéramos en el dominio o para cada constante que tuviera sentido que tuviera un valor en el dominio, en el problema que queremos resolver. Vale, el Fluence también nos añade la posible comparación de funciones entre sí con los comparadores aritméticos normales, el igual, el mayor, el menor. Podemos hacer comparación entre los valores que tengan estas funciones. También podemos tener operaciones aritméticas entre las funciones. Podemos sumar, restar, multiplicar y dividir los valores que tengan estas funciones. También nos permite añadir el coste en las acciones, de manera que podemos indicar cuál es el coste que tiene el hacer una acción específica, cuánto añade a un fluente que tengamos en nuestro problema el realizar cierta acción. ¿Sí? Las acciones lo que van a indicar es que queremos pues, a cierto fluente añadir o restarle un valor y nosotros después indicaremos cuando resolvamos el problema y queremos optimizar el valor que corresponda a ese fluente que nosotros estamos utilizando, por ejemplo, como coste de nuestro problema. Y luego podemos indicar en el fichero de problema que queremos, aparte de tener un objetivo, queremos optimizar nuestro problema indicándole cuál es la expresión que corresponde a la optimización que queremos hacer. Podemos pedirle, por ejemplo, que el valor de tal variable sea la más pequeña o la más grande, o podemos tener varios fluentes y combinarlos aritméticamente para indicar que queremos optimizar cierta combinación de funciones que tenemos definidas en nuestro problema. Aparte de cambiar nuestro fichero para indicar que queremos dar fluentes, tendremos una sección adicional dentro de nuestro fichero de dominio, que serán las funciones. Las funciones son igual que los predicados, indicamos cuál es el nombre de la función, si tiene parámetros o tiene variables, indicaremos si queremos de qué tipo es. Que una función tenga variables simplemente quiere decir que podemos asociar una función a cada constante que tenemos en nuestro dominio. Si tuviéramos más parámetros, como he dicho antes, posiblemente estamos asignando un valor a una relación. O podemos tener simplemente átomos, ¿no? Indicando pues esta variable tendrá valores, no está asignada a ninguna constante, simplemente la iré modificando en las acciones si quiero de mi problema. Vale, luego, como os he dicho, podemos hacer comparaciones, mayor igual, menor igual, igual. Podemos hacer operaciones numéricas. La sintaxis es igual que la de Eclipse. Es una notación parentizada, prefija. Y luego podemos añadir dentro de los efectos un elemento más que es o incrementar o decrementar el valor de un fluente. Podemos poner incrementos o decrementos de diferentes fluentes, no tenemos por qué estar limitados a solamente tocar uno de ellos. Dependiendo si el problema que queremos es maximizar o minimizar, pues en este caso pues estaremos incrementando o decrementando el valor de cierta variable, que es la que consideramos que mide el coste o es el objetivo que queremos optimizar. En el ejemplo pues tenemos increase, pero hay un decrease que lo que permite posiblemente es eliminar valores de cierto fluente. Que aumentemos o disminuyamos el valor de un fluente no quiere decir que después lo queramos utilizar dentro de los objetivos. Lo podemos utilizar simplemente para tener valores numéricos y después imponer condiciones sobre esos valores numéricos. Que tengamos un fluente no quiere decir que obligatoriamente tengamos que utilizarlo dentro del objetivo. Vale, en el fichero del problema, dentro de la parte donde indicamos el estado, ahí inicializaremos las funciones que tengan que tener un valor al principio. Como os he dicho, pues tendremos asociado un valor, tanto si es un predicado, una función que es un átomo, o si es una función que corresponde a las diferentes constantes que tengamos en nuestro problema. Ahí le daremos un valor. Si es una relación, pues igual le daremos un valor a cada uno de los posibles instanciaciones que queremos utilizar para describir el estado inicial del problema y a partir de ahí ya podremos tocarlos con nuestras acciones. Vale, al final del fichero indicaremos también que queremos optimizar. Eso se hace con la sección metric. Le tenemos que indicar si queremos maximizar o minimizar. Obviamente dependerá del problema que tengamos. Tendrá un sentido pues maximizar o minimizar
cierto fluente. Ahí pondremos el fluente o una fórmula que corresponda a una combinación de diferentes fluentes. Como os he dicho, no estamos limitados a solamente utilizar un fluente. Podemos simplemente combinar con funciones aritméticas diferentes fluentes e intentar minimizar esa combinación, o que el planificador intente minimizar esa combinación. Vale, para la ejecución del fast forward, pues es bastante sencillo. Una vez lo tengáis compilado dentro del directorio donde esté el fast forward, o si lo tenéis en el path, pues ya lo encontrará. El ejecutable que genera al compilarlo se llama FF. Tenemos las dos posibles versiones, el normal, el que no tiene fluentes, tiene dos parámetros, el "-o", donde le indicamos el fichero del dominio, y luego "-f", donde le indicamos el fichero del problema. A partir de ahí, el fast forward se ejecutará y resolverá la instancia del problema que le hayamos indicado. Y si utilizamos el fast forward con fluentes, tenemos un flag adicional, "-o" mayúscula, donde le indicamos que queremos optimizar el fluente que he definido en el fichero del problema. Si no le ponemos el "-o", el fast forward con fluentes pues no optimizará, digamos que se comportará como si fuera el fast forward sin fluentes. Si no hay "-o", pues no hay optimización de nuestro problema. Vale, una cosa que tenemos también que tener en cuenta es que el fast forward no encuentra el óptimo de la función que queremos optimizar. Se utiliza un algoritmo de búsqueda por gradiente o diferentes heurísticas, pero entre ellas pues, utiliza un algoritmo de búsqueda local y pues es posible que acabe, digamos que lo que hace es intentar no tener una explosión combinatoria. Hay problemas que son muy complicados de resolver utilizando planificación, sobre todo si el problema es muy grande. Lo que hace simplemente es encontrar la mejor solución que tiene con el tiempo limitado que se impone, utilizando un heurístico que en este caso es el coste que tenemos, y un heurístico que es independiente del dominio, que cuenta cuántos pasos lleva en la solución. Básicamente es minimizar una combinación de los dos, ¿no? Qué valor mejor puedo encontrar para la heurística y cómo de larga es la exploración, o cómo de largo es el camino que estoy explorando para llegar a mi solución. Si exploráis un poco también los parámetros que tiene el fast forward, veréis que uno puede también dar pesos diferentes a lo que utiliza el fast forward como heurística independiente del dominio y lo que utiliza el fast forward del fluente que nosotros indicamos que queremos optimizar.